Por favor, pueden acompañarme a Primera de Corintios, capítulo 1. El día de hoy yo voy a exponer del versículo 10 al versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 al 17. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Esta es la Iglesia Cristiana Familia de Fe. Somos una comunidad que queremos hacer discípulos de Jesucristo y deseamos que estos discípulos brillen como luz y sal en donde quiera que el Señor los tenga, y queremos unirnos a la misión de Dios, que es plantar más iglesias. Así que si tú nos visitas por primera vez o estás buscando una iglesia local a donde añadirte, no solo te estás añadiendo a una familia a la cual pertenecer, sino que te unes a la misión de Dios, porque deseamos hacer discípulos mediante la predicación del Evangelio, plantando más iglesias. Si nos acompañas por primera vez, uno de los diáconos o las personas del staff se van a acercar contigo y te van a entregar una tarjetita. En esa tarjetita viene un código QR. Tú le tomas foto al código QR y llenas tus datos para que nosotros podamos ponernos en contacto contigo. Si tienes alguna petición de oración, también ahí es un buen lugar para hacerlo. ¿Ok? Bienvenidos. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 17. Voy a dar lectura, oramos y comienzo con la exposición, ¿va? Dice la palabra del Señor: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otros yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Permítanme orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que es tu palabra a nuestras vidas. Señor, hoy nos exponemos a ella como frente a un espejo, deseando que tu palabra primeramente nos muestre a Jesús, nos revele quién es Cristo, pero también que tu palabra muestre quiénes somos nosotros, cómo está nuestro corazón y cuánta necesidad tenemos de ti. Te ruego que el día de hoy me uses, Señor, para predicar tu palabra con fidelidad y que tu palabra dé un fruto abundante en esta tarde. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vivimos en un mundo donde la desigualdad, la división y la falta de unidad es visible para todos. De hecho, tenemos un mundo dividido por distintas razones, ya sea políticas, sociales o por algún tipo de ideología a la que alguien acepta pero otros rechazan. Y esto es normal debido al pecado que hay en un mundo sin Dios. De hecho, las elecciones pasadas son un ejemplo excelente para ver cómo hay una polarización o una división inmediata cuando se trata de seguir a alguien o seguir alguna ideología y morir por ella al punto de estar en discordia con amigos, familiares, hermanos en la fe. De hecho, yo creo que todos somos amigos hasta que alguien está en desacuerdo con nosotros. La pregunta es, ¿eso debería ser normal en la iglesia de Jesucristo?
Eso pasa en el mundo y sí, es normal porque el pecado aún abunda en el mundo. Pero, ¿qué pasa en la iglesia de Cristo? También en la iglesia de Cristo hay divisiones, también en la iglesia de Cristo la unidad no es natural. Bueno, hermano, desgraciadamente la iglesia está conformada por pecadores. Y los pecadores que conforman la iglesia también tienen opiniones propias por las cuales están dispuestos a perder incluso la amistad o la familiaridad con alguien. La división, la desigualdad y la falta de unidad es un síntoma terrible en el cuerpo de Cristo, donde es evidente que Cristo no es lo más importante para la iglesia. ¿Y sabes qué? La iglesia de Corintios estaba pasando por un montón de problemáticas que vamos a ir avanzando conforme vamos enseñando la carta. Sin embargo, el primer asunto que el apóstol Pablo quiere hablar va a revelar y va a reflejar muchísimas de las problemáticas que se van dando durante el resto de la carta. La iglesia de Corintios tenía un montón de divisiones y los desacuerdos estaban llevando no solo a la falta de unidad entre ellos, sino que incluso ya había peleas. Ahorita vamos a ver cómo lo dice el texto. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso no solo pasó allá hace miles de años con una iglesia del Nuevo Testamento. Esa es una realidad ahora mismo en la iglesia de Cristo, y me duele decirlo, pero también es una realidad ahora mismo en nuestra iglesia local. Cada iglesia local estamos pasando por estos procesos cuando no entendemos que nuestra cabeza y nuestra opinión principal es estar de acuerdo acerca de Cristo y su evangelio. Si nosotros exaltamos alguna opinión, alguna ideología por encima de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a llegar a este punto. Así que lo que te quiero predicar hoy es lo mismo que el apóstol Pablo le está suplicando a los corintios, y es lo siguiente: porque Cristo murió por nosotros y nos hizo parte de su pueblo, debemos permanecer enteramente unidos. Te repito mi argumento: porque Cristo murió por nosotros y nos hizo parte de su pueblo, debemos permanecer enteramente unidos. Y mi primer punto lo tengo en el versículo 10 y lo titulé de la siguiente manera: es por el nombre de Cristo que debemos estar unidos. Es por el nombre de Cristo que debemos estar unidos. Y comienza así el versículo 10: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comienza con un ruego, con una súplica, pero que también se puede traducir como una exhortación. Sin embargo, no es una exhortación desde la condenación, sino que el apóstol Pablo usa la palabra hermanos para que entiendan que es una exhortación fraternal. Es una súplica de un hermano, de alguien que está dentro de su familia y quiere advertir, quiere invitar, quiere animar a que cambien su manera de pensar porque pertenecen a la misma familia. Y esta exhortación o este ruego no proviene del apóstol Pablo, no es un deseo egoísta el cual él quiere luchar por eso, sino que aclara que lo está pidiendo en el nombre de Jesucristo, que está yendo en el nombre de quien lo envió para hacer esta petición. Recordemos que cuando alguien usaba en el nombre, está diciendo por la autoridad de esta persona te pido esto, porque es Cristo quien le ha dado la autoridad y Él quiere que sea Cristo quien les convenza que si van a hacer caso a la súplica o al ruego que está haciendo el apóstol Pablo, sea por Cristo Jesús. Es como cuando alguien le pide algo a otra persona y le dice: hazlo por tu hijo, hazlo por tu mamá, abandona eso, deja eso, pero hazlo
por tal o cual persona. Es exactamente la forma en que Pablo está usando el nombre de Cristo. Está diciéndole, por Cristo Jesús, le ruego a que hagan ciertas cosas. Así que no solo es un deseo del apóstol Pablo por ver a una iglesia florecer en unidad, sino que también es un deseo de nuestro Señor Jesucristo para que su iglesia esté unida. Y el apóstol Pablo les dice, háganlo por Él. Y la exhortación es muy clara. Y es a una sola cosa. Y es a que estén enteramente unidos, perfectamente unidos, completamente unidos. Pero, ¿qué implica eso? Porque cuando hablamos de unidad podemos tener incluso desacuerdos en lo que eso significa. Así que el apóstol Pablo quiere aclarar específicamente a qué es lo que se refiere. Y él habla de 3 formas en que deben buscar la unidad. La primera dice que se pongan de acuerdo, que todos se pongan de acuerdo, no que algunos se pongan de acuerdo, no que solo los líderes se pongan de acuerdo, no que solo las personas maduras de la iglesia se pongan de acuerdo, sino que él llama a que todos se pongan de acuerdo. De hecho, algunas otras traducciones, la Reina Valera 60, si tú la tienes, dice a que hablen una misma cosa. Al parecer, en medio de la diferencia de opiniones, había fricciones. Y de hecho, algunos comentaristas dicen que debido a que cada uno se identificaba con un maestro distinto, peleaban sobre las convicciones incluso de esos maestros. Y el apóstol Pablo les dice, pónganse de acuerdo, hablen una misma cosa. El apóstol Pablo les está haciendo una exhortación a una armonía a pesar de las diferencias de opiniones. Y ojo, ahorita voy a aclarar esto. Pablo no está diciendo que todos deben hablar exactamente igual, replicar exactamente lo mismo, las mismas palabras. No está hablando, no es un llamado a la uniformidad, es un llamado a la unidad. En medio de las diferencias hay armonía. Que todos se pongan de acuerdo. Y después les dice, y que no haya divisiones entre ustedes. Esta palabra en el griego es muy interesante porque viene de la palabra cisma. Y un cisma es como si algo se conmoviera, pero los autores del Nuevo Testamento lo usan de una manera muy especial. Lo usan para hablar como de una tela que está desgarrada o que se está rompiendo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que ellos ya están completamente separados, sino que hay una grieta, hay una ruptura, hay un desgarro en medio de su relación debido a estos desacuerdos. Y el apóstol Pablo interviene en un momento importante porque él se da cuenta que aún se puede remendar lo que está sucediendo entre ellos. Por eso usa esta palabra específicamente. Aún hay esperanza para arreglar los desacuerdos que ellos tienen. Y por último les pide que estén en un mismo sentir y en un mismo parecer. En un mismo sentir y en un mismo parecer. Que en cuanto a su manera de pensar acerca de Jesucristo, acerca de los asuntos de la fe, acerca del Evangelio, e incluso acerca de los temas que se van a ir abordando durante toda la carta, que todos estén de acuerdo. E insisto, Pablo no está invitando a la uniformidad, Pablo está exhortando a la unidad doctrinal en los asuntos más importantes y esenciales de la fe. Debe haber unidad. Hermanos, unidad en el cuerpo de Cristo no significa que todos deben pensar exactamente igual. Tampoco significa que deben opinar lo mismo o que deben hablar exactamente como replicando las formas del pastor, del predicador, de algún líder. No, unidad significa que en la diversidad hay armonía. Y de hecho, la frase enteramente unidos es un término médico como para hablar de cuando las coyunturas unen los huesos para que pueda funcionar bien alguna parte
del cuerpo. Si algo se ha fracturado, entonces que esté enteramente unido para que tenga una función adecuada. Un comentarista pone la siguiente ilustración y dice que la unidad a la que estamos llamados en la iglesia es como la de una canción, donde hay diferentes elementos, hay distintos instrumentos musicales, instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. Sin embargo, cuando se ejecuta desde una misma mente y con un mismo parecer, resulta en una armonía hermosa que cumple un propósito específico. Y eso es exactamente lo que el apóstol está invitando. Es una unidad en donde, a pesar de la diversidad de pensamientos, de clases sociales, de convicciones y de ideologías, puedan estar de acuerdo en lo esencial y que no lleguen a la fricción. Y ahorita lo vamos a ver en mi siguiente punto. Hermanos, esa es la misma unidad a la que nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, también estamos llamados. Y vamos a ser honestos. Sé que entre nosotros hay un montón de diferencias de opinión. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque aquí no somos una secta donde todos pensamos exactamente igual como lo dice el pastor. Gloria a Dios por la diversidad que hay. Pero si en esa diversidad no hay unidad, no hay armonía, no hay amor, no hay paciencia, entonces es a lo que el apóstol Pablo nos está llamando. ¿Por qué? Porque el evangelio brilla cuando, a pesar de nuestras diferencias o de nuestras formas de pensar o incluso de nuestras posturas bíblicas, podemos tener un corazón de amarnos y servirnos. Entonces el evangelio realmente está haciendo una obra en nosotros. Pregunta: ¿qué piensas sobre las personas que tienen una diferente ideología política que tú? ¿Qué piensas sobre ellos? Qué bruto, necesita leer más, es un ignorante, es un chairo, es un chayotero, es un vendido, ¿sí? Es un populista. ¿Qué es lo que piensas sobre tu hermano cuando piensa distinto a ti en cuanto a esos asuntos? ¿Cómo ves a las personas que son diferentes a ti en el estrato social y por eso tienen convicciones distintas en cuanto a la vida? Cuando alguien desafía tu manera de ver el dinero, de entender el matrimonio, de hablar sobre la soltería o sobre la crianza, que ahorita es un debate, ¿no? ¿Cómo criamos a los hijos? Y hay una en la iglesia, que crianza respetuosa, que crianza disciplinaria, que crianza, y ahí están los debates, y no, pues entonces vamos a hacer el grupo, y aquí el grupo de los que no dan nalgadas, y aquí el de que sí dan nalgadas. Entonces, ¿entiendes? O sea, eso se convierte en asuntos de división en la iglesia, hermanos. ¿Qué pasa cuando las diferencias son doctrinales? Es que en escatología somos así y en soteriología somos así y aquí creemos esto, y si no crees esto, entonces no puedes ser mi amigo, no puedes ser mi hermano, eres un hereje. ¿Te consideras superiores a ellos? ¿Los consideras faltos de inteligencia? Hermanos, si nuestras diferencias nos llevan a la división, al menosprecio o a juzgar a otros, entonces no estamos actuando en un mismo parecer y en un mismo sentir conforme al evangelio. Estamos teniendo una mente lejos de lo que Cristo mismo nos invita. Estamos lejos entonces de que realmente la obra de Cristo esté operando en nosotros. De hecho, déjenme les confieso algo. Aquí somos 3 pastores, pero los 3 pastores tenemos un montón de diferencias en algunos asuntos. Vemos las cosas y entendemos y tenemos nuestro propio criterio.
Pero ninguna de estas atentan contra la unidad que necesitamos para servir mejor al Señor y a la iglesia. ¿Y sabes qué sucede cuando tenemos estas diferencias? Las hablamos, las aclaramos y decimos, ¿podemos estar de acuerdo en el desacuerdo? Amén. Vamos a darle para adelante. Cuando las diferencias atentan contra la unidad doctrinal, entonces ahí es donde vamos a luchar por ello. Cuando nuestras diferencias atentan en lo que debe declarar todos los hijos de Dios como cuerpo de Cristo, entonces sí es necesario corregir, pero aún en la corrección, como el apóstol Pablo, es de una manera fraternal, es de una manera amorosa, no es desde la condenación, desde el juicio o de la superioridad. Aún cuando vamos a corregir a alguien es de una manera fraternal, como cuando afinas ese instrumento, porque puede que esté tocando la nota correcta, pero como no está bien afinado, suena mal. Entonces hay que dirigirlo hacia el lugar correcto. Cuando en lo esencial o en lo fundamental hay diferencias, es necesario entonces llamar a la corrección. San Agustín lo dijo mejor que yo. En lo fundamental, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todas las demás cosas, amor. Te lo repito, en lo fundamental, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todas las demás cosas, amor. Hermanos, iglesia, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien fue que entregó su vida por nosotros y por quien estamos unidos, que busquemos la unidad a como dé el lugar. Que peleemos por esa unidad entre nosotros. Que no peleemos con nuestros hermanos. Que peleemos por la unidad. Y el apóstol Pablo en los versos 11 al verso 16 nos dice por qué Jesucristo es por quien debemos estar unidos. Y él nos dice que fue lo que hizo Jesucristo para que entonces nosotros respondamos a él buscando la unidad en el cuerpo de Cristo. Y este es el segundo punto de mi sermón. Debemos estar unidos porque Cristo fue el que murió y en quien hemos sido bautizados. Debemos estar unidos porque Cristo fue el que murió y en quien fuimos bautizados. Fíjate lo que dice el verso 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo en esta segunda sección pasa a explicarles cómo fue que se enteró de las divisiones que había entre ellos. Pablo fue informado por los de Cloé y no sabemos nada sobre Cloé, pero sí sabemos que conocían el contexto de Corintios y que tuvo la valentía de avisarle a Pablo lo que estaba sucediendo. Y Pablo nos da el contenido de este informe, y es que había discusiones, pero estas discusiones habían subido de tono, habían escalado hasta llegar a ser contiendas. De hecho, algunas traducciones, en lugar de discusiones, dice contiendas. Y la palabra en el griego son literalmente peleas, porque la NBI dice peleas. Había ya broncas entre los hermanos debido a esas diferencias. Y las divisiones, según el versículo 12, eran el resultado de una adhesión carnal. Era porque se estaban identificando con hombres terrenales. Y ojo aquí, entre los líderes no vemos que haya un desacuerdo. El desacuerdo estaba en las personas que seguían a esos líderes.
El desacuerdo estaban porque esas personas ponían a los líderes en un lugar que no les correspondía, en un lugar que solo le corresponde a Cristo. Y unos decían, yo soy de Pablo, yo le pertenezco a Pablo. Fíjate, tenían un sentido de pertenencia en cuanto al liderazgo de la iglesia. Otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas. Y recordemos que Cefas es Pedro. Y había otro grupo más piadoso. Y ese grupo muy piadoso decía, yo soy de Cristo. Pero al final estaban divididos. No estaban invitando a la unidad. Lo único que sucedía es que estos que decían yo soy de Cristo se sentían superiores doctrinalmente y espiritualmente. ¿Sabes qué? Es como si hubiera partidos dentro de la iglesia. El partido de Pablo, los gentiles. El partido de Apolos, aquellos que les gustaba la elocuencia doctrinal. El partido de Cefas, parece que eran los judíos, que aún les gustaba que les hablaran de la ley. Y el partido de Cristo, aquellos que se sentían más espirituales. Y así estaban divididos. Y en esta identificación llegaban a pecar, hermanos. Así que Pablo los confronta con 3 preguntas retóricas en el verso 13. La primera les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Yo les pregunto, hermanos, ¿acaso está dividido Cristo? De ninguna manera. El apóstol Pablo les está diciendo, la obra del Salvador y el Señor está repartida entre varios individuos, de modo que algunos poseen una parte y otros poseen otra parte. De ninguna manera, pero cuando ustedes profesan a Cristo, pero están en estos desacuerdos, en estas riñas y en estas divisiones, están despedazando al cuerpo de Cristo. Y eso es increíble, por eso Pablo hace esta pregunta, están despedazando el cuerpo de Cristo con sus divisiones. Las divisiones en realidad niegan el señorío de Cristo, y Juan Calvino lo dice así, porque Él reina en nuestro medio solo cuando Él es el medio para unirnos en una unión inviolable. Porque Jesús reina en nuestro medio solo cuando Él es el medio para unirnos en una unión inviolable. Si no es Jesús el medio por el cual estamos unidos, entonces, hermanos, no habrá verdadera unión. Después hace otra segunda pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Acaso fue él el que entregó su vida? ¿Acaso fue Pablo el que murió y resucitó para salvarlos? De ninguna manera, ninguna personalidad humana podría haber logrado la redención del hombre. Es inútil pelear acerca de quién es el líder que te representa, porque solo Jesucristo merece ese lugar. El apóstol Pablo está diciéndole, solo la muerte de Cristo puede cumplir con la salvación de tu alma y por lo tanto tú debes pertenecerle solo a Él. No pongan a ningún líder encima, porque ningún líder entregó su vida por ustedes. Y la tercera pregunta es acerca del bautismo. Y les dice, ¿o fueron bautizados en el nombre de Pablo? En el nombre implica entrada y comunión, identificación plena. Y lo que sucede es que cuando son bautizados, se están identificando con Jesucristo en su muerte, cuando entran a las aguas, y en su resurrección, cuando salen de ahí. Y el bautismo, hermanos, entendemos que es el anuncio público de que alguien pertenece al pueblo del pacto, de que alguien pertenece a Jesucristo. Los corintios habían sido bautizados como cristianos y no como seguidores de ningún otro líder. Y entonces el apóstol Pablo en el verso 14, fíjate lo que dice, así que doy gracias
Qué bueno que no bauticé a más, porque si no, fíjate, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pablo había bautizado a pocas personas. Y cuando el apóstol Pablo agradece de que él no bautizó a muchos, no está poniendo como o demeritando el bautismo para nada. Lo único que está diciendo es que en medio de esta problemática, qué bueno que él no hizo esta labor, porque si no, entonces tuviera a personas todavía más divididas. Es manifiesto, dice un comentarista, pues, que el apóstol rechaza cualquier práctica semejante a la de las religiones de misterio paganas que identificaban a las personas con el nombre de quien las bautizaba. Y este es el contexto histórico de Corintios. En los ritos paganos, el sacerdote que oficiaba en el bautismo era aceptado como el padre de la persona que se bautizaba. Incluso hay quienes piensan que posiblemente esta práctica hubiera llegado a inculcarse dentro de la iglesia de Corinto. Sea cierto o no, patentemente Pablo rehuía cualquier práctica semejante. Por el bautismo, los cristianos se identifican con Cristo. De ninguna manera se identifican con el agente que los bautiza. Para Pablo sería cosa horrorosa que el candidato al bautismo se bautizara en su propio nombre. Y yo decía, Señor, qué carnales son los corintios, qué mundanos y qué paganos. ¿Cómo puede ser? Y a lo mejor piénsalo, porque esto es algo difícil de aplicar para nosotros. ¿Cómo puede ser que alguien dijera, yo le pertenezco a tal líder de la iglesia? ¿Qué tontería es esa? Pero me acordé que hace mucho tiempo, a una iglesia a la que yo pertenecía, había gente que literalmente decía, yo no voy a ir a la reunión o no voy a estar en tal enseñanza porque no va a predicar tal persona. ¿Y sabes qué? Todavía con orgullo decían, es que yo soy armandista. Come on. O sea, puede ser que pensemos, ay, qué tontería esta de los corintios. Pero hermanos, ¿no nos ha pasado a nosotros aquí en nuestra iglesia? No hemos llegado a pensar, no, es que a mí me gusta más este pastor que este. No, es que a mí me gusta más este predicador. Ya va a predicar este otro. ¿No lo has pensado? ¿Te fijas? Somos iguales a ellos. Y yo quiero decirles algo honestamente. Doy gracias a Dios por estar en una iglesia donde hay pluralidad pastoral. Gloria a Dios por eso. Y aún doy más gracias a Dios por estar en una iglesia donde hay pluralidad y paridad. ¿Qué significa eso? Para los que nos visiten por primera vez o no han hecho su proceso de membresía. En Familia de Fe no hay un pastor principal. Aquí el pastor principal y la cabeza de esta iglesia solo es uno, hermano, y es Jesucristo. Los demás solo somos administradores de sus ovejas y de los misterios que Él nos ha conferido para que nosotros les predicamos. Así que hermanos, si no tenemos cuidado y si no estamos muy conscientes de eso, podemos caer en este mismo error. Identificarnos con alguno de los pastores y de los líderes y decir, oh, es que yo soy de este y yo soy del otro. Y a lo mejor no tan directamente, pero sí inconscientemente.
La idea que seamos varios pastores, y ojo, ahorita somos 3, pero va a haber 4, 5, 6, los que el Señor nos regale. Y la idea es que haya un montón de pastores, es precisamente para que tú no quieras más a uno que otro, sino que aprecies más a Jesucristo y que valores que Él nos está regalando hombres para dirigir la iglesia y nada más. Pero ninguno de esos hombres debe tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos estar conscientes que la razón de nuestra unidad, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo y es su obra por sobre todas las cosas. Ninguno de los líderes de familia de fe, ninguno de los líderes de la iglesia de donde nos visites o de donde nos está viendo, entregó su vida por nosotros. Dios nos libre de tener a nuestro pastor favorito o que nuestra lealtad sea alguno de los pastores o incluso, ojo hermanos, algunos de los hermanos en la Grey. Sí, porque no necesariamente te identificas con los pastores, pero tal vez hay un hermano ahí maduro con buen testimonio que dice, no, este debería ser pastor, no sé por qué no lo han puesto. Este sí es el bueno. Hermano, es Cristo a quien le debemos nuestra lealtad. Nuestra lealtad no es a los pastores y no es a hombres. Nuestra lealtad incluso no es a familia de fe o cualquiera que sea tu iglesia local. Hermanos, nuestra lealtad no es alguna doctrina o postura bíblica preferida. Nuestra lealtad no es a ningún padre de la iglesia, teólogo o predicador famoso. Hermanos, nuestra lealtad es a Jesucristo y solo a Jesucristo. Porque cuando nuestra lealtad está en algún hombre, entonces inevitablemente habrá divisiones entre nosotros. Porque entonces tomaremos partido por las opiniones o las formas de pensar o las posturas que estén de acuerdo al líder que admiramos o al cual nos queremos adherir. Pero si nuestra lealtad está en Jesucristo, entonces habrá verdadera unidad. Hermanos, el cuerpo de Cristo no está dividido. ¿Es acaso un Cristo para ti y un Cristo para mí? No, es el mismo Cristo ayer, hoy y por los siglos de los siglos para todo aquel que cree en Él. Es Cristo el único que murió y resucitó de entre los muertos. Es Cristo el que se entregó para que entonces nosotros vivamos por Él y para Él. Es Cristo, hermanos, el que en su muerte cargó con nuestro pecado y nos libró de la ira santa y justa de Dios. Solo a Él le debemos todo, hermano. A nadie más que a Jesucristo. Y cuando nos bautizamos, hermanos, nos estamos identificando con Cristo. Y estamos anunciando públicamente que somos parte de un cuerpo, pero no un cuerpo de una iglesia, sino del cuerpo de Cristo. Y cuando nos bautizamos somos parte de un nuevo pueblo, una nueva familia, el pueblo del pacto. Por lo tanto, es a Cristo a quien nos rendimos y es a Cristo a quien nos sometemos. Y sigue diciendo Juan Calvino respecto a este texto: Cristo no puede ser dividido. La fe no puede ser dividida. No hay varios bautismos, sino que uno que es común a todos. La fe, el bautismo y Dios Padre y Cristo debe unirnos para casi llegar a ser una sola persona entre todos. Gloria a Dios. Hermanos, porque Cristo murió por nosotros y nos hizo parte de su pueblo, debemos permanecer enteramente unidos. Por último, verso 17, el apóstol Pablo nos habla acerca de su oficio. Y yo creo que es el mismo oficio que nosotros debemos tener. Y este es mi tercer punto. La unidad nos debe llevar a predicar una misma cosa: a Cristo. La unidad nos debe llevar a predicar una misma cosa: a Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el verso 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio,
no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo en este último versículo menciona una cosa positiva y 3 cosas negativas. La cosa positiva es que él va a predicar a Cristo, va a predicar el Evangelio. Las cosas negativas es que Él no lo envió a bautizar, Él no lo envió a hablar con palabras elocuentes y su predicación no debe hacer vana la cruz. La afirmación positiva es que Cristo envió al apóstol Pablo a predicar acerca de la salvación. Ese era su llamamiento principal. Y él pone el bautismo, recuerden, no como un asunto que menosprecia, sino diciendo, mi carga está en poder llevar el Evangelio y predicar al Cristo resucitado. A él no se le comisionó bautizar. La proclamación del Evangelio para él no era tan importante. Y fíjate, aquí él toca un tema. Y cuando usa la palabra elocuente, está hablando acerca de la sabiduría que los filósofos en Corintios estaban usando para persuadir a los hermanos. De hecho, la próxima semana Luis Mario nos va a predicar acerca de eso. Y dice el apóstol Pablo, yo no me paro con la sabiduría humana a predicarles y convencerles. No, lo que yo traigo es un mensaje que tiene poder de Dios para salvación. Y él dice, y lo que yo predico es al Cristo que murió y resucitó. Porque eso es poder de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que Pablo tuvo un llamamiento muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el mismo llamamiento que Jesús le hizo al apóstol Pablo es el mismo llamamiento que Jesucristo nos hizo a nosotros. Y Él nos dijo, vayan por todo el mundo y ¿qué? Prediquen el Evangelio. Todos los creyentes tenemos la misma encomienda y aunque Pablo tenía una carga especial por llevar el ministerio a los gentiles, el Evangelio de la gracia a un sector que aún no podía escuchar de ellos, la encomienda de predicar a Cristo, al Cristo crucificado, es la misma para todos nosotros. Todos aquellos que hemos profesado fe en Jesucristo y que estamos en la unidad de la fe, tenemos una misma tarea: hacer discípulos mediante la predicación del Evangelio. ¿Y sabes qué? Es imposible cumplir la misión de Dios si no hay unidad entre nosotros. Escúchame bien, es imposible cumplir la misión de Dios como iglesia local si no hay unidad entre nosotros. Jesús lo oró de la siguiente manera. Juan capítulo 17, verso 20 y verso 21. Orando al Padre dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero luego nuestro Señor Jesucristo da una causa-efecto. Si ellos están unidos, el mundo va a creer. Si no están unidos, lógicamente, ¿cuál es el resultado? No van a creer. Jesucristo orando al Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. Hermanos, no vamos a poder llevar la verdad del Evangelio con eficacia si no estamos unidos. Para que el mundo crea, necesita haber unidad en el cuerpo de Cristo. Porque Cristo murió por nosotros y nos hizo parte de su pueblo. Debemos permanecer enteramente unidos, predicando un solo mensaje, el Evangelio de Jesucristo, con nuestra boca y a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Y concluyo con esto. Por lo tanto, mis hermanos,
Les ruego, les suplico y les exhorto a que busquemos la unidad con fervor. Y te voy a leer un extracto del pastor Carlos Spurgeon, hablando acerca de la unidad. Siendo uno con Cristo, eres uno con su pueblo. Pero cuando está buscando unidad, no busque algo externo, sino algo interno. No busques un lazo que ha de describirse sobre hojas de papel, en peregrinos y libros, sino busca un vínculo escrito en los corazones y en las conciencias y aún en las almas. No debes buscar a todos los santos en un aposento, sino a Cristo. Todos ellos viven del pan celestial y beben vinos purificados que provienen de Cristo Jesús. Busquen una unión espiritual y la encontrarán. Si buscan la otra cosa, no la encontrarán. Y si la encontrarán, sería una cosa grande y terrible, de la cual deberían pedirle a Dios que libere a su iglesia. Como hombres espirituales, busquen la unidad espiritual, pero primero comiencen por preguntarse si ustedes mismos son espirituales. Y empieza a preguntar Spurgeon: ¿has nacido en el seno de la familia? ¿Has pasado de muerte a vida? Pues si no has pasado, aunque pudieras estar en el cuerpo, serías como una sustancia muerta en el cuerpo, causando una úlcera, una gangrena que provocaría dolor y sufrimiento. Serías una cosa maldita que habría de eliminar. Wow. Pero, ¿estás vivo por la vida de Cristo? ¿Mora Dios en ti y moras tú en Él? Entonces, mi amado hermano, dame tu mano. No te preocupes acerca de 1000 diferencias, pero si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, no podemos ser dos, hemos de ser uno. Amémonos los unos a los otros fervientemente con un corazón puro. Vivamos en la tierra como aquellos que habrán de vivir juntos en una larga eternidad en el cielo. Cada uno de nosotros ha de ayudar en el crecimiento de los demás. Ayudémonos los unos a los otros en cada empresa espiritual y santa en la medida de lo posible, lo cual redunda en la promoción del reino del Señor. Y echemos fuera de nuestros corazones todo lo que pudiera romper la unidad que Dios ha establecido. Desechemos la falsa doctrina, todo falso pensamiento de orgullo, de enemistad y de amargura, para que nosotros, a quienes Dios ha hecho uno, seamos uno delante de los hombres, así también como delante de la mirada del Dios que escudriña los corazones. Hermanos, es una porción muy confrontadora, pero también muy esperanzadora. Tal vez tú estás aquí escuchando sobre la unidad de la iglesia, pero es imposible para ti entenderlo porque aún no has nacido de nuevo. A lo mejor estás aquí y no has puesto tu fe en Jesús, por lo tanto no puedes entender lo que es estar verdaderamente unido a Él. Así que yo quiero invitarte a que te arrepientas de tu vida sin Cristo. Arrepiéntete de vivir separado de Él y ven a Jesús ahora. Él entregó su vida por ti y Él te está invitando a que confíes en Él y solo en Él. A ser uno con Él y uno con el Padre a través de la fe. Pero si tú ya eres creyente, hermano mío, te ruego en el nombre de Cristo que busques la unidad, porque Él entregó su vida por ti y te ha hecho parte de su pueblo. Oremos. Padre bendito, así como oró nuestro Señor Jesucristo, queremos orar hoy. Que seamos uno, a pesar de nuestras diferencias. Que seamos uno a pesar de ser personas tan distintas, a pesar de haber sido creados de maneras distintas, a pesar de que las cosas que valoramos son distintas. Señor, haznos uno en Cristo Jesús. Líbranos de la división,
Líbranos de hacerle daño al cuerpo de Cristo, trayendo división en medio nuestro. Líbranos de exaltar alguna ideología, alguna opinión por encima del Evangelio de Jesucristo. Y que sea Cristo y solo Cristo quien nos una. Danos la gracia, Señor, para tener la humildad de reconocer cuando nos hemos sentido superiores a otros, cuando hemos menospreciado la opinión de otros o hemos juzgado la postura de otro, considerándonos a nosotros mismos en alta estima. Perdónanos, Señor. Hoy nos estás invitando a la humildad, a la reconciliación, a reflejar la unidad que hay en la preciosa Trinidad para que el mundo crea y la misión de Dios avance a través de esta iglesia local. Señor, ayúdanos a recordar tu preciosa obra y que cuando fuimos bautizados nos hemos identificado contigo y como parte de tu pueblo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.